Pues sí, la editorial francesa L'Harmattan acaba de publicar Aux frontières de l'oubli, en la frontera del olvido, se podría traducir en español, libro del artista argentino Alejandro Herbeta, en el que a través de una serie de negativos sobre cristal que un amigo suyo le muestra durante uno de sus viajes a Argentina, intenta reconstruir el relato y la trayectoria de una familia que vivió en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Un siglo después, esas frágiles fotografías vuelven, gracias a él, a su país de origen. Exponiéndolas y publicándolas en este libro, Herbeta les confiere una nueva vida. Vuelven al presente transformadas por una mirada nueva, como si se despertasen de un largo sueño para seguir viviendo. Y para hablarnos de este libro y de su apasionante trabajo de recuperación del recuerdo, Alejandro Herbeta ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros una vez más. Una vez más. Permíteme que explique antes que nada, Alejandro, que has nacido en Buenos Aires en 1963, donde vas a estudiar fotografía en la Escuela de Fotografía Creativa. Vas a continuar tus estudios aquí en Francia, también en la Escuela Nacional Superior de Fotografía de Arles. Pero, Alejandro, cuéntanos, ¿es cierto que llegas a la fotografía gracias a tu pasión por el viaje? Sí, absolutamente. Son en la adolescencia, en la juventud, comencé a hacer viajes primero por Argentina, luego por Latinoamérica, y ahí comenzó esa pasión por el descubrimiento de nuevas culturas, nuevos territorios, y bueno, se anexó la fotografía y un poco la escritura también en esos primeros viajes de descubrimiento, que después empiezo a plasmar en trabajo fotográfico con los años, ¿no? Precisamente esos viajes te van a llevar en 2007 a Francia, donde vas a estudiar, como decíamos, en la Escuela Superior de Fotografía de Arles. ¿Cambió de alguna manera tu manera de ver el arte fotográfico? Sí, bueno, la estadía en Arles fue decisiva, digamos, en mi carrera fotográfica, porque provocó una apertura en cuanto al conocimiento de la fotografía, los primeros acercamientos hacia la historia, hacia la teoría, y un descubrimiento de grandes fotógrafos, por supuesto, porque, bueno, como te contaba en la primera entrevista, la Escuela de Arles tiene una gran biblioteca donde bueno, me abrió las puertas a un mundo de imágenes que no conocía hasta entonces, así que descubrí muchísimos artistas, muchísimos fotógrafos, y comencé toda una búsqueda teórica, artística, que después me condujo a la universidad y a continuar mis estudios. Finalmente, un fotógrafo tiene que ser consciente de todo el pasado de la fotografía que pesa sobre sus hombros, ¿no? Claro, creo que es fundamental. Creo que es una apertura y es un contacto con nuestros antepasados fotográficos, los grandes maestros de la fotografía. En ese sentido me nutrió mucho ver las imágenes de otros y aprender cómo los grandes maestros habían desarrollado desde los principios de los orígenes de la fotografía. Así que creo que es esencial esa cultura fotográfica que para un fotógrafo, ¿no es cierto? Esa cultura fotográfica ha transformado la fotografía de una simple toma de imágenes en un arte. Tal cual, bueno, la discusión siempre estuvo desde los orígenes, ¿no? Si la fotografía era un arte o era una cosa técnica que reproducía la realidad, o era una actividad artística. Ya desde los orígenes de la fotografía existe esa discusión, hasta que poco a poco la fotografía comienza a tener un reconocimiento artístico, primero en América del Norte, en los 50, y en los 70 más en Francia, con un reconocimiento del autor. Y bueno, claro que es un arte, y hay toda una reflexión. Lo que me interesa de la fotografía es que no es solamente hacer imágenes, sino es toda una reflexión. Como un escritor o un cineasta, un proyecto fotográfico requiere a veces de mucho tiempo, de muchos años, y hay mucha reflexión detrás de la toma de imágenes, que es solo una pequeña instancia dentro de un largo proceso. Alejandro Herbeta, ¿qué es lo que hace que te intereses por la recuperación del recuerdo? ¿Tu propia historia familiar, quizás? Sí, bueno, digamos que este trabajo que presento, bueno, hoy que estamos presentando, es una evolución de un trabajo de recuperación de memoria. Creo que viene de dos lugares, un lugar más personal y un lugar más colectivo. En Argentina, la recuperación de la memoria es un tema en discusión. Como ustedes saben, la dictadura de los años 70, hay todas unas políticas culturales en el país sobre la recuperación de la memoria a nivel colectivo, que es muy interesante. Y después, a nivel personal, yo tuve un primer contacto con la memoria, los archivos, trabajando para un libro de un historiador cuando era estudiante de fotografía. Eso hizo que tomara primer contacto con los archivos fotográficos en el Archivo General de la Nación y empezar a hacer una investigación iconográfica
sobre la historia. A partir de ahí comencé a tener una fascinación por esas imágenes antiguas que tenían un doble estatus. Por una parte era un archivo, un documento, pero por otra parte me parecía una obra estética, un documento poético de alguna manera. Así que ese doble estatus entre fotografía y poesía me interesó siempre en la imagen. Alejandro Herbeta, volviendo al libro que acabas de publicar en L'Harmattan, ¿cómo fue el encuentro con esas más de 60 cajas de negativos sobre cristal? Bueno, empezó hace algunos años atrás, un joven que trabajaba con mi padre, Hugo, que viene un personaje del libro, donde cuento un poco el encuentro con él, me había hablado de una caja de negativos que él poseía y que aparentemente había algunas imágenes de guerra. En ese momento no presté mucha atención. Al año siguiente, que fue el año 2013, volví a acordarme de Hugo y de su colección, supuesta colección. Así que le pedí que me mostrara esas cajas. Vino con algunas cajas, 8 cajas, y esas cajas estaban escritas en francés. Tenían una caligrafía muy bonita en francés. Así que todo eso me dio mucha curiosidad. Empecé a preguntar la procedencia de las cajas y Hugo no sabía absolutamente nada o muy poco. Y es este enigma que me comenzó a interesar a partir de esta memoria que poseía Hugo, esta colección de cajas de fotografía, que no podía ser dilucidada de alguna manera esta historia. Además, todo ello coincidía en 2014 con el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Bueno, claro, en 2013 ya existían los preparativos, ¿no? Y sabía que en 2014 era el centenario de la guerra, así que cuando vi esas cajas fue como un tesoro, ¿no? Un descubrimiento. Empecé a hacerme muchas preguntas. Habían sido llevadas por un coleccionista alemán en Francia, de Francia hacia Argentina. ¿Por qué habían llegado a Argentina? ¿Por qué habían pasado un siglo en Argentina? ¿Y por qué caían en manos de otro argentino un siglo más tarde, ¿no? Era la pregunta, el disparador, el motor de esto, en un momento muy particular de la historia colectiva francesa, ¿no? Se celebraban los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Precisamente 100 años después. 100 años después. ¿Es cierto que tu amigo argentino, en un principio, Hugo, no te dejó ver las cajas con los clichés más deteriorados? Exactamente. Hugo, lo que me mostró al principio fueron las cajas que estaban menos deterioradas y las imágenes más realistas de alguna manera. Pero me fascinaba todo. En algunas cajas que él me dio, vi algunas imágenes deterioradas y comenzó a interesarme ese pasaje del tiempo que se veía en las imágenes, deterioradas y un poco dañadas. Y justamente eso fue algo que me interesó trabajar, este pasaje del tiempo que podía percibirse en la imagen. Así que en el curso de algunos años y de algunos viajes pedí a Hugo que me mostrara esas cajas arruinadas, digamos, destruidas por el tiempo. En el fondo, Hugo quería vendértelas, ¿no? Por eso no te enseñaba las viejas. Exactamente. Hugo sabía que tenía una preciosa colección. No sé si sabía la dimensión de la historia. Él hablaba de que era una guerra y que era algo importante. Y evidentemente para él esperaba de alguna manera la oportunidad para realizar esta gran venta. Algún coleccionista francés, por eso en principio él me contacta. Como yo estudiaba fotografía, él pretendía que yo encontrara un coleccionista, y pudiera vender esas cajas. Finalmente el coleccionista ¿Fuiste tú? fui yo. Entre esas imágenes vemos estampas de París, imágenes de la guerra, del inicio de la guerra, siempre con soldados uniforme, muy guapos y muy elegantes, pero también hay algunas imágenes terribles, ¿no? Sí, exactamente. Hay imágenes que muestran campos de batallas, cuerpos mutilados. Algunas imágenes no se muestran en el libro porque prefería sugerir la guerra que mostrarla abiertamente. Pero sí, es una colección donde aparentemente una familia francesa y un personaje principal que está siempre vestido de militar transita este periodo terrible de la historia y fotografía como un álbum de familia, algunos paseos en familias, pero también campos de batalla, cuerpos mutilados, tanques de guerra, aviones destruidos. Así que hay toda una iconografía de la guerra. Bueno, terrible, ¿no? Una historia en imágenes. Sospechas en tu libro que el autor era un militar, ¿no? No sabes si francés o argentino. Bueno, en verdad las hipótesis fueron cambiando con el tiempo. Como la historia era improbable y era difícil a reconstruir, en principio pensé que se trataba de una familia francesa y efectivamente en esas primeras 8 cajas que yo veo había un personaje recurrente vestido de militar. Entonces la primera hipótesis que yo deduje fue, bueno, es un militar y fotografía de su familia, al mismo tiempo los campos de batalla donde él transita. Con el tiempo y las investigaciones y nuevas cajas que fui adquiriendo, todo se fue complejizando
y ya pasé una hipótesis de que no se trataba de un solo personaje, sino de varios, no una sola familia, sino de varias, y no una sola región de Francia, sino en todo, se extendía a todo el país. Incluso Argentina. Incluso Argentina. En un momento, en esas 24 cajas que compro en el segundo viaje, descubro por azar un documento escrito en manuscrito que decía vicecónsul argentino y punto suspensivo. No había el nombre del vicecónsul argentino. Y también descubrí algunas fotografías que efectivamente fueron tomadas en Argentina. Me di cuenta de eso porque evidentemente se trataba de la aduana argentina, había una inscripción que decía República Argentina, la bandera argentina, y después un desfile de militares granaderos, que es un ejército militar argentino, histórico, y bueno, ahí comenzó a complejizarse más la historia y continué siempre con esta intriga, es decir, ¿por qué fueron a Argentina y cuál es la relación entre la Primera Guerra Mundial y Argentina, y específicamente los militares argentinos? Cuéntanos, Alejandro Herberta, ¿qué se siente en el momento de abrir una de esas cajas y ver por primera vez desde hace 100 años esas imágenes? Bueno, es verdaderamente fascinante. Yo sentía que desde el primer momento, cuando Hugo me trajo las cajas, sentí que estaba frente a un enigma, a un gran misterio, y que había toda una colección de imágenes que contaban una historia individual, pero al mismo tiempo una historia colectiva. Y eso me parecía maravilloso, personajes anónimos de la historia, que habían transitado este periodo bastante terrible de Francia y de Europa en general, y descubrir eso y tener esa relación silenciosa con las imágenes, es algo muy, muy personal y muy profundo, muy interesante. Alejandro, en tu libro nos muestras las fotografías en negativo. ¿No has tenido la tentación de positivarlas y mostrarlas tal como las tomó el autor? Sí, en verdad tuve la tentación, tal vez en un eventual trabajo, porque estamos hablando de un cuerpo de más de 600 imágenes, realiza algún trabajo más documental. En este trabajo seguí esta línea de trabajar en negativo porque la relación con las imágenes siempre fueron en negativo. Desde que yo las adquirí, y pasaron meses hasta que pudiera revelarlas o escanearlas, siempre tuve un contacto negativo con las imágenes, mirarlas por transparencia, así que siempre tenía como un lado bastante fantasmagórico de ver los personajes en negativos. Y la segunda cosa que pasó fue que escaneando las imágenes, escaneé una primera imagen en negativo, por error, por azar, y plásticamente me pareció muy bella, una imagen muy bella que era como un paisaje de noche, estrellado, con personajes, bueno, justamente la tapa de la cobertura, y esa imagen plásticamente me pareció muy interesante, me sacaba del lado documental que yo no quería trabajar, y me llevaba hacia un lugar más poético, más misterioso de alguna manera, y me parecía que correspondía con la estética de lo que yo estaba buscando. Hablando de poesía, ¿no da un poco de vértigo ver esas imágenes de gente que han desaparecido? Y seguro no hay nadie Claro, vivo desde entonces. claro. Sí, Eso sí, nos demuestra la fragilidad de nuestra existencia. claro, es algo que, que nos mete, digamos, es uno de los temas del libro y sobre todo las poesías en relación a la imagen, esta fragilidad de la existencia, algo tan minúsculo, tan frágil, como nuestras vidas, ¿no? Alejandro, en este libro no desvelas la identidad del autor de las fotografías. Al final solo falta la mención continuará. Habrá una segunda entrega de este Journal de Recherche, diario de investigaciones. Sí, bueno, justamente por eso se llama Diario de Investigaciones. Es un trabajo que está en curso, porque como te hablé, tengo un cuerpo de 600 imágenes y hasta aquí he trabajado, digamos, casi el 50% de la colección. Así que en un viaje que hice a Argentina hace algunos meses atrás, adquirí la última parte de la colección. Hugo estará contento, me imagino. Hugo estará contento. Y finalmente tengo toda la historia por delante, ¿no? A reconstruir, a reinterpretar y a elaborar tal vez nuevas hipótesis o por nuevos caminos que no conducen a ninguna parte. ¿Te molestaría si te calificasen de arqueólogo del recuerdo? No, creo que hay algo de eso, ¿no? Es un trabajo que no es estrictamente fotográfico, que va hacia la literatura, la poesía y a la búsqueda del pasado, ¿no? Creo que en algún momento estuve muy, muy marcado
por las civilizaciones antiguas. Mis primeros viajes que yo te contaba, fotográficos, uno de ellos fue a Bolivia y a Perú, y me interesé muchísimo por las culturas ancestrales. Creo que hay algo de eso en todo este trabajo que vuelve, ¿no? Que se vuelve presente. Desgraciadamente no hay testimonios fotográficos de esas culturas ancestrales. No, lamentablemente no. Pero bueno, dejaron monumentos y muchas reliquias y... Quizás más sólidas que las pequeñas placas fotográficas. Exactamente, que sin embargo perduran y coexisten, y existen después de un siglo, ¿no? Esas frágiles fotografías. ¿Te has preguntado cómo nos verán nuestros descendientes dentro de 200, 300 años? Bueno, es una pregunta interesante. Tal vez... ¿Qué vestigios podrán encontrar de nuestra civilización? ¿Qué vestigios podrán encontrar? Bueno, es un poco lo que me interesa en ese trabajo, recuperar para el futuro, ¿no? Recuperar la historia para el futuro. ¿Y qué podremos dejar nosotros? Bueno, es una pregunta muy, muy amplia. Tal vez de ahí la intención de un artista de querer plasmar un poco su vida en obra o algún pensamiento o alguna idea por más pequeña que sea dentro de la historia de la humanidad para la posteridad. Ya para terminar, ¿estás preparando alguna exposición sobre estas imágenes? Sí, tengo una exposición dentro de algunos meses en la universidad. Va a ser presentado por primera vez en una sala artística de la universidad. Y bueno, es un libro que recién sale, así que lo estamos intentando promocionar y esperamos tener nuevas exposiciones este año. ¿Exposiciones en positivo o en negativo? Bueno, va a haber positivo y negativo, va a haber texto, imagen, poesía, digamos, todo un multiformato, intentando abordar la memoria de diferentes ángulos. En fin, pues ya lo saben, Aux frontières de l'oubli, en la frontera del olvido, libro del artista argentino Alejandro Herbeta, ha sido publicado aquí en Francia por L'Harmattan. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias a vos, por haber Jordi. estado aquí con nosotros y que sigan esos esfuerzos por despertar de ese largo sueño imágenes del pasado. Gracias, muy amable.